Bueno, entonces ahí procedo a grabar, luego de su consentimiento y también de su solicitud de que se grabe la clase y vamos a empezar. Primero, pues bueno, vamos a empezar con el modificador spin, viendo algunas funcionalidades que permiten utilizar pues este objeto o este modificador. Y vamos a empezar desde algunas diferentes opciones que podrían servir para proyectar una superficie o conectar una superficie con otra. Bueno, entonces empecemos de lo más básico, empecemos desde eh, la conexión a través de Spin. Vamos a ver cuáles o qué modificaciones se pueden realizar. Hoy vamos a utilizar algunos atajos de teclado. Los atajos de teclado funcionan mejor si es que está el teclado en inglés. Entonces, en la parte inferior derecha de su computador, generalmente tienen pues la opción de cambiar eh, el teclado, ¿no? Y las funciones y los atajos de teclado. Entonces, con esto, pues ya le ponemos en inglés, va a ser más fácil de que el software reconozca los atajos de teclado. Bueno, vamos a empezar desde la misma caja, cubo que tenemos por defecto, y vamos a seleccionar la arista de la parte superior del cubo, ¿sí? Y pues bueno, ahora vamos a ver el atajo de teclado que nos permite rápidamente hacer que el cursor 3D se dirija hasta esta opción. Es la opción de Shift S, usamos la tecla Shift y conjuntamente la tecla S. Llegamos a este menú abreviado, cual pues podemos pulsar la opción de cursor a la selección. En el momento en que hagamos eso, tenemos seleccionado esa opción, el cursor 3D va a posicionarse en la selección que tenemos. Ese es el primer atajo de teclado. Interrumpan nomás en cualquier momento si tienen alguna dificultad o por ahí si algo no funcionó, ¿no? Bueno, esa es la primera opción que tenemos que hacer para que el cursor 3D vaya al lugar indicado dependiendo de la selección. La segunda opción o el segundo atajo de teclado es la tecla punto. Si tenemos ya el teclado en inglés y pulsamos la tecla punto y pues pedimos que el pivot vaya a cursor 3D, en ese momento el punto de pivot de giro pues va a ir. ¿Para qué empezamos a configurar estas opciones? Para poder hacer que a partir de este, para poder realizar, perdón, un giro a partir de este plano. Entonces, vamos a seleccionar el resto de aristas y vamos a utilizar la función de spin, ¿sí? Cuando ya tengamos seleccionadas todas las aristas, hemos ejecutado esta primera opción, pues vamos a poder rotar este plano y eh, realizar una instrucción con relación a este plano. Yo he dado un clic en este botón de spin y ahora pues, le voy a hacer que gire en este eje para que pueda duplicarse varias veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos configurando en este momento? Estamos configurando un quiebre, un giro, gracias a spin para que pues, podamos tener un ángulo preciso. Aquí podemos poner 90 grados, menos 90 grados o 90 grados, dependiendo de cómo estemos aplicando los objetos, ¿no es cierto? Voy a poner aquí menos 90. Cambio el idioma. Entonces ahí está preciso a 90 grados. Y aquí puedo cambiar la cantidad de segmentos o subdivisiones que tenemos con respecto al objeto, ¿no es cierto? Entonces hemos configurado que el objeto gire en un eje determinado y pues a su vez que se extruya y que cambie de plano sin deformación, ¿no es cierto? Luego, ahora sí podríamos seguir con una instrucción y hemos conseguido que el objeto cambie de plano ágilmente en lugar de estar haciendo instrucciones y rotando, rotar, extruir, girar, rotar, extruir, girar. Entonces hemos conseguido que pues el objeto
posicione un radio de giro específico, el cursor 3D vaya a este lugar y que permita también que el punto de pivot ejecute esta acción para esta rotación en un eje determinado, ¿no es cierto? Bueno, esto podríamos hacer con cualquier figura geométrica y los que por ahora, o a los que por ahora se le han dificultado un poco, pues voy a repetir este mismo proceso, pero con un cilindro. Entonces podemos volver a generar otra figura geométrica. En este caso, pues yo voy a crear un cilindro y voy a ejecutar la misma acción. Entonces voy a seleccionar cilindro. Al cilindro, si quieren, podríamos dejarle la misma cantidad de segmentos que tenemos o podríamos dejarle 16 segmentos. Eso no va a invalidar todo el resto del proceso que estamos ejecutando. Bueno, entonces vamos a empezar con el cilindro. Avísenme si de pronto estoy yendo un poco rápido. Bueno, por ahí podemos pausar en algunos momentos. Entonces, bueno, vamos a proceder con el movimiento del cursor 3D justo a este punto, a este vértice que hemos seleccionado, porque ese va a ser la opción de rotación. ¿Sí? Vamos a darle un clic y pulsamos Shift S y vamos a pulsar en la opción de cursor to select Shift S. ¿Perfecto? Y ahora vamos a ver cómo el cursor 3D se movió justo a este lugar específico. Y así también pues podemos variar el punto de pivot presionando la tecla punto y presionando la opción 3D. Bueno, el momento en que el cursor ya esté en este lugar, y nosotros pues seleccionamos todas las aristas con Alt, Shift y clic, ya podríamos empezar con la rotación con spin. Entonces, vamos a la opción de spin, configuramos el eje de rotación y aquí, cuando damos el primer clic, podemos pues, girar el objeto para que sepamos cuál va a ser la dirección y hacia dónde se va a realizar este dato, en este momento el ángulo de giro. Vamos a cambiarle de 90 grados para que sea más preciso. Y de igual manera, aquí podríamos cambiar la cantidad de segmentos que se requiere, ¿no es cierto? Podría ser algo mucho más poligonal o podríamos dejarle con un radio de giro con mayor cantidad de segmentos. Entonces, bueno, esas son algunas de las funciones básicas con las cuales podríamos empezar a configurar el objeto y de igual manera luego pues, podríamos seguir excluyéndolo. Cualquier rotación que ejecutemos pues, podría tener diferente ángulo de rotación. Ustedes vieron, nosotros podemos configurar gracias a Spin una diferente rotación gracias a el, el radio de rotación que tenemos, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, está claro cómo funciona. Bueno, entiendo que el silencio indica que está claro, ¿no es cierto? Vamos a ver otra opción más dentro de esta misma configuración. Vamos a ver cómo podríamos hacer una rotación en base al cursor 3D, a la posición del cursor 3D. Vamos a reiniciar el espacio de trabajo nuevamente para ahora partir desde otra figura que podría ser el mismo cuadrado o el mismo cubo, perdón, o otra figura geométrica tridimensional y vamos a ejecutar el mismo proceso que estamos ejecutando, pero ahora digamos que solo nos vamos a valer del cursor 3D. ¿Sí? Vamos a posicionar nuestro objeto en vista lateral, pero antes de eso deberíamos seleccionar cuál va a ser el plano que queremos rotar, cuál va a ser el eje de rotación. En este caso, vamos a dar un clic sobre la parte superior del cubo, irnos a una vista lateral, y posicionamos el cursor 3D en el lugar en donde queremos configurar el radio de giro de los objetos. Entonces, el momento que hacemos eso, movimos el cursor 3D, desde el icono que permite mover el cursor 3D, nos vamos a la función de spin
y cambiamos el radio de giro para que gire en torno a este eje. Entonces ahora la rotación es mucho más amplia, podemos configurarlo en base a la posición del cursor 3D y también a su vez pues podemos configurar el radio de giro de una manera precisa dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos en cuanto al volumen o al objeto en el cual estemos trabajando. Entonces, podríamos configurar de las dos maneras el radio de giro de los objetos y a su vez, pues también podríamos mover el cursor 3D para posicionar un nuevo radio de giro y en base a este, pues, que podamos seguir excluyendo y trabajando con el nuevo volumen que vaya a conectarse, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de la clase. Únicamente lo que hemos trabajado es cómo conectar figuras y más que nada cómo incluir figuras a través del eje, la posición del cursor 3D y también de un radio de giro específico, ¿cierto? Tenemos esta opción del radio de giro el, basado en el posicionamiento del cursor 3D y pues ese nos ayuda a poder configurar estas operatorias con mayores niveles de precisión, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen otra pregunta, y ahí nos bien vamos a utilizar algunas otras configuraciones que nos permitan conectar dos figuras que están distantes a través de la función Bebel. Y bueno, vamos a ver algunas variantes que nos permite esta función y por ahí a lo mejor podrían coincidir en el proceso de modelado que vayamos a tener del objeto que cada uno ha seleccionado. Entonces, vamos a crear ahora un cilindro nuevamente. Preferiblemente vamos a cambiarle la cantidad de segmentos. Podrían ser 12, 14, ¿no es cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar este cilindro para ver cómo podríamos conectar dos figuras eh, con alguna distancia eh, entre ellas a través de la función de Weber o de Bridget Loops, que es la que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a duplicar este cilindro, podremos copiarle y pegarle con control V. Hay otra función para duplicar. Nosotros estamos acostumbrados a usar control C, control V, pero hay una función que hace una copia no específica del objeto y que tiene una jerarquía en cuanto a la duplicidad de los objetos y que queda como un parentesco. O sea, si pulsamos Shift D, también se duplican los objetos, pero ahí tenemos eh, un parentesco entre el objeto original. Entonces, cuando movemos algunas características del uno, se mueven en el otro, en determinadas opciones. Por eso no es muy bueno usar esta opción de duplicate shift D, porque a veces queda este parentesco entre los objetos y cuando modifico algunas características del uno se modifica en el otro y no siempre queremos eso. Eso por tener un dato extra. Vamos a unir estos dos objetos a través de la función de eh, bridge. Primero deberíamos borrar las dos caras eh, virtualmente o tentativamente conectarían los objetos, ¿no es cierto? Seleccionamos la opción de caras y borramos. Y de igual manera con el otro objeto, ¿no es cierto? Estamos en el Edit Mode, seleccionamos la cara que queremos borrar y pues, le ponemos Faces y ahí. No nos olvidemos que para que estos dos objetos puedan vincularse, deben estar unidos a través de la función de join, ¿cierto? Eh, todas las funciones de los objetos que tenemos seleccionados están aquí. Entonces, fíjense, si no me acuerdo el atajo del teclado, puedo seleccionar los dos objetos, irnos al menú central de objeto y pulsar esta opción de join.
Ahí fíjense ustedes que la diferencia del color en cuanto yo selecciono los objetos, pues es obvio, ¿no? Está marcando que hay una unión entre los objetos. Para no tener que unir cada vértice uno por uno, nosotros hemos utilizado ya la función de bridge, ¿cierto? Que es un puente que ayuda a que se conecten los objetos. Tenemos aquí. La única condición necesaria para que funcione bridge es que deberíamos tener seleccionados los dos eh, edge, los dos loops, los dos lados que conectarían cada función del objeto. Y con control E, o si no, no nos recordamos de este atajo de teclado, pues vamos a la función edge. Y también tenemos las mismas opciones. Tenemos la función de bridge loops, ¿cierto? Esta función permite unir las figuras mediante diferentes acciones, diferentes segmentos. Tenemos las opciones aquí, por ejemplo, twist para hacer un giro, una rotación, en el momento en el cual los edge se suelden. Como ustedes están viendo hace un momento, nosotros podríamos, o más bien dicho, configuramos el objeto para que se unan las caras opuestas de manera paralela y regular, ¿cierto? Y más bien por ahora, pues estamos configurando para que se unan saltando una figura y eso provoca esta acción de twist, ¿no es cierto? También podemos modificar la cantidad de segmentos que nosotros insertemos en la figura y justamente se permite modificar esta cantidad de segmentos a través de este parámetro number of cuts, ¿no es cierto? Número de cortes. Dependiendo de la cantidad de cortes, pues, podremos hacer una trama no mucho más stupida y compleja. Cuando son subdivisiones complejas, muchos elementos, luego modificar se vuelve complejo. Nosotros hemos visto la función de Alt Shift y clic para seleccionar todo el loop y luego pues podemos escalar o rotar las figuras y eso nos permite tener un mayor control mucho más rápido e inmediato para variar la geometría de los objetos que vamos a hacer, ¿cierto? Si yo selecciono una línea y quiero que toda esta línea se seleccione hasta esta próxima figura, podríamos pulsar Control Shift y clic. Con Control Shift y clic cargo una selección rápidamente con respecto a el lado o el vértice opuesto, ¿cierto? Y ahí podríamos tranquilamente ir seleccionando objetos que nosotros requerimos, ¿cierto? Y en base a estos, pues podrían hacer divisiones de informaciones y deformaciones. Podríamos haber seleccionado más objetos. Fíjense que en la parte superior, como no tenemos subdivisiones, la línea se conforma confusa. No hay aquí una línea que apoye, muestre cómo se están subdividiendo. Entonces aquí sí necesitaríamos nosotros hacer cortes. Los cortes con un cuchillo son riesgosos porque pues no sabríamos hasta dónde llegar si no tenemos claro el punto de intersección opuesto, ¿cierto? El atajo de teclado para el cuchillo es la tecla K y bueno, ese nos permite insertar las subdivisiones en este momento. Cuando nosotros seleccionemos el vértice opuesto, podemos ir eh, insertando cortes dependiendo eh, el lugar hacia donde queramos realizar el corte. Una vez que damos el clic, damos un enter y así podríamos ir realizando serie de cortes necesarios para la figura. Claro, este rato no estamos cortando de la manera que necesitamos, por eso estamos generando más la superficie. Lo ideal hubiese sido, antes de insertar y mover estas líneas, desde una vista superior, identificar cuáles son las líneas que cortarse y dónde son los segmentos claves para que la figura se corte, y así pues tener una figura mucho más regular. Hay unos snaps de restricción que permiten los cortes,
Ustedes ven cuando damos un clic sobre este vértice y acercamos hacia el punto de corte, este nos permite pues, conseguir un corte mucho más exacto, limpio y pulido. Siempre hemos conversado sobre la importancia de crear superficies de 4 lados y unas superficies que tienen excepciones, esta, y ya se complejizan demasiado y nos toca terminar en un vértice. Sin embargo, si nosotros no hubiésemos querido terminar en un vértice, hubiéramos podido insertar un loop cut, perdón, un inset, y con eso, pues la forma no sufrir esas deformaciones. Y ahí sí, cuando tenemos seleccionado el objeto, mientras hagamos cualquier transformación, como hicimos en este momento, pues va a repercutir en que la forma se mueva de una manera correcta, mucho más orgánica. ¿Cierto? Voy a seleccionar esta misma línea, primero Control Shift y clic. ¿Por qué no Alt Shift y clic? Porque Alt Shift y clic sirve para las líneas horizontales, las líneas de selección que son horizontales. Entonces, bueno, vamos con esto. Y con esto estamos. Y si aquí nosotros ya empezamos a hacer cualquier edición con anterioridad, ya las formas se van a mover de una manera mucho más orgánica y pues van a responder a una geometría. Con anterioridad, ¿qué sucedía aquí? Habían deformaciones, ¿cierto? Habían opciones, habían geometrías que se marcaban como curvas e indecisas en cuanto a los puntos de unión. Entonces es por esa razón que siempre necesitamos nosotros apoyarnos de líneas de intersección. Bueno, ahora les voy a pedir que ejecutemos el primer ejercicio de loop eh, con spin y les voy a dar unos minutos como quien repasamos esta primera práctica y bueno, pues, ver en qué se están equivocando, pues, si todos estamos acertando, pues no tendríamos ningún problema. Entonces, empiecen a hacer este pequeño ejercicio, unan la forma como vimos con spin, vamos a seleccionar un cilindro, por ejemplo, que se una con otro cilindro a través de spin y subdivisiones, y pues ese sería el primer ejercicio que vamos a realizar hoy. Bueno, comencemos entonces, voy a pausar la grabación. Bueno, entonces, en esta siguiente parte de la clase, vamos a ver cómo podríamos configurar un objeto para realizar una proyección eh, desde un objeto bidimensional a un objeto tridimensional. Justamente pues vamos a trabajar con una esfera, crear eh, dentro del menú una esfera, V esfera, vamos a Mesh, V esfera, y vamos a proyectar una superficie eh, de corte sobre esta esfera. Hay dos tipos de elipses que nos permitirían cortar esta. Una elipse que está dentro de mesh, pues tenemos el círculo y tenemos acá una curva Bézier. Vamos a ver en qué se diferencian los dos y bueno, cuál en este caso podría llegar a funcionar para el propósito que nosotros tenemos. Vamos a empezar desde mesh y vamos a colocar círculo y este círculo eh, lo vamos a transformar. Va a ser justamente este círculo el objeto bidimensional que proyecte una curva sobre este círculo. Entonces vamos a posicionarle este objeto para que nos permita un corte a esta esfera. No es necesario que esté perfecto, no es necesario que esté dentro del objeto, sino más bien lo que necesitamos es que los dos objetos se empaten. Si es que el objeto está fuera de la vista que vemos o fuera del rango de proyección del otro objeto, pues así mismo se proyectará. ¿A qué me refiero con esto? Que la proyección va a depender de la perspectiva. El corte del objeto no simplemente va a depender de la forma del objeto cortante,
sino que aquí en este momento pues va a requerir el encajar desde el punto de visión específico desde donde queremos cortar. Entonces, si nosotros en el centro del scroll del mouse ajustamos la perspectiva y queremos cortarle en esta dirección, ¿no es cierto? Y con este volumen, pues el corte va a proyectarse tal cual está en la perspectiva, ¿no? Vamos a seleccionar primero la esfera y vamos a entrar en el Edit Mode, esfera. Vamos a seleccionar los planos. Y aquí vamos al menú de la parte superior derecha, este menú que se llama Type Editor, y vamos a dar un clic en donde dice círculo, ¿sí? Como vemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos seleccionando los dos objetos, ¿no es cierto? Estamos seleccionando la esfera en el Edit Mode y estamos seleccionando el círculo a través de esta opción. Cuando ya tenemos seleccionados los dos objetos, si vemos, sin duda, pues los dos objetos no son parte del mismo volumen, vamos a seleccionar, vamos a pulsar en la opción que dice Mesh y en la opción que dice Knife Project, que estamos pidiendo que haga un corte con los mismos cortes que hace el cuchillo, ¿no es cierto? Pero utilizando la proyección del círculo que os hemos dibujado aquí. ¿Sí? Entonces le vamos a dar un clic aquí y si nos movemos alrededor del objeto, fíjense ustedes que hemos cortado este objeto en relación al círculo y en relación a la proyección del círculo, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a ser importante la perspectiva, el punto de observación que nosotros tengamos con respecto al objeto y también a su vez, pues, eh, Profe, ¿puede repetir lo último, porfa? sí, claro. Eh, vamos a configurar ahora o vamos a mover el objeto para poderle entender. Empecemos nuevamente, creemos nuevamente la esfera y bueno, vamos a crear un círculo, ¿no es cierto? Este círculo va a ser la proyección del cono. Entonces tendríamos que moverle y proyectarle o escalarle dependiendo de cómo queremos que se visualice la proyección de este círculo en esfera. Si es que quisiéramos que este círculo se ajuste de alguna manera específica o desde una proyección ortogonal o desde una vista lateral, también lo podríamos hacer, ¿no es cierto? Supongamos que vamos a una vista top, vista superior, y movemos el círculo justo al centro del otro objeto, ¿no es cierto? Voy a escalarle un poco y voy a hacer que esta sea una línea de corte de diferente proporción. Entonces, en este caso, el corte del círculo va a tener esta geometría. Podríamos convertir este círculo en un elipse. Por ejemplo, escalamos en Y y con eso deformamos el objeto para que sea más notorio la proyección de ¿sí? Entonces, ahora, ya podríamos hacer un corte exacto desde una vista bidimensional. Lo único que deberíamos hacer es introducir las medidas exactas. Podría sonar un poco antitécnico, ustedes están más acostumbrados al CAD y ir sin moverse los milímetros y los decímetros que se necesitan. Yo me estoy saltando esa parte, pero ustedes podrían hacerlo figurando la escena y moviendo el objeto y escalando de acuerdo a la proporción que nosotros. ¿Cierto? Bueno, seleccionamos el objeto tridimensional, en este caso la esfera, pulsamos la opción de A, ¿no es cierto?, en el subobjeto plano, y aquí damos un clic donde dice círculo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en este momento? En el Type Editor hemos dado un clic a un objeto que se selecciona, ¿sí? Es un objeto ajeno, no está agrupado, no está puesto join, sino únicamente lo que hemos trazado es una proyección. Entonces, bueno, hemos configurado una proyección bidimensional en un objeto tridimensional, y ahora lo último que nos falta es ir Mesh, pulsar la opción de Knife Project
Y con eso hacemos que este círculo proyecte una curva a esfera, ¿no es cierto? Entonces, con esa proyección, si nosotros usamos type, eh, perdón, tabulador, podemos ver que esta nueva selección de estos objetos ya tienen esa configuración tridimensional de efecto. Cuando hay este tipo de cortes, se provocan cortes también de polígonos de 3 lados o de 5 lados, y ese es el único riesgo que puede suceder eh, en este tipo de ejecuciones, pero sin embargo, pues es bastante útil para seleccionar rápidamente los objetos, con eso eh, tener una nueva proyección en forma más compleja, ¿no es cierto? Yo estoy seleccionando simplemente de manera rápida todo el objeto que hemos cortado para realizar una instrucción sobre este objeto y con eso poder visualizar el nuevo, la nueva proyección que tenemos, ¿cierto? Que podríamos usar la tecla E y con eso pues destruimos la forma y podemos observar el nuevo corte que hemos provocado sobre el. Este tipo de proyecciones son súper útiles porque permiten complejizar el objeto. Son útiles en cierta medida. Se puede arreglar, corregir estos polígonos de 3 lados, y es un poco largo, ya vamos a aprender cómo corregir. Esto genera complejidades en los planos, y fíjense que en este momento tenemos esta línea que no se conecta con nada, esto que no se conecta con nada, y así, en fin, tenemos algunas líneas que están sueltas y que se obligaron a generarse porque, por la complejidad del volumen. Eh, lo que nos tocaría aquí es o recortar o borrar estas líneas o conectar con nuevas líneas de subdivisión para que las figuras sean polígonos regulares, ¿no es cierto? Si nosotros seleccionamos todas estas líneas sueltas que se acaban de generar aquí y les borramos, ¿no es cierto? Vamos a pulsar X, vamos a pulsar Dissolve X. La geometría, claro, en la parte de adelante va a ser más notoria la transformación, subdivisiones, pero en cambio en ciertas zonas pues, se va a corregir la geometría gracias a estas intervenciones. Es toda una ciencia el poder borrar y eliminar los polígonos de 3 lados para que queden solo quads, polígonos de 4 lados, y eso pues trabajaremos un poco más la próxima clase. ¿Por qué no funcionan estos polígonos que no conectan aquí y no generan una superficie de 4 lados? Porque luego podrían entorpecer el diseño, ¿cierto? Si es que este objeto le haríamos STL, no pasa nada, vean ahí se deformó el objeto, borré una línea que configuraba parte de la geometría baja del objeto, pero sin embargo, para poder seguir trabajando aquí, deberíamos tratar de fomentar geometrías de quads, de 4 lados, como lo hemos corregido en este momento. Bueno, eso con respecto a la proyección de una línea. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que por favor hagan un pequeño ejercicio proyectando una línea y haciendo una instrucción, ya sea sobre un círculo o sobre alguna otra superficie, porque estos procesos obviamente nos van a servir para pues, eh, dibujar objetos más complejos. Bueno, voy a detener un momento la grabación. Lo que necesitamos configurar para que esta función array sea parte de Spin, que es el modificador que ya sabemos cómo utilizarlo, eh, es seleccionar el objeto que vamos a duplicar, y si es un objeto que tiene un eje céntrico, que alrededor del objeto se van a duplicar otros objetos más, lo que deberíamos hacer es justamente mover primero el objeto con relación al centro. Y bueno, vamos a hacer justamente
voy a mover este objeto con respecto al centro porque ese va a ser el eje de rotación del resto de objetos que seleccionemos. Entonces, si estamos en metros y quisiéramos moverle, bueno, en centímetros, y quisiéramos moverle 10 centímetros, recuerden cómo movemos específicamente. Deberíamos irnos a este panel y moverle aquí la cantidad o la distancia específica que queremos. Estamos en metros y tenemos el objeto configurado de 2 metros por 2 metros. Este objeto se está distanciando del eje céntrico y a su vez pues le estamos moviendo 5 metros. Yo me salto muchas veces de poner medidas solamente para que pues ganemos un poco de tiempo. Pero recuerden que tenemos que configurar siempre. Bueno, una vez que tengamos eso, deberíamos seleccionar el objeto y pues dar un clic en la opción de spin. Configurar cuál va a ser el eje de rotación. Cuando nosotros damos un clic, podemos visualizar la cantidad de veces que se está repitiendo el objeto. También podemos configurar la cantidad de repeticiones y los grados sobre los cuales se gira este objeto. Lo único que tenemos que hacer es dar un clic sostenido, arrastrar y visualizar o expandir la opción de spin que está en la parte inferior izquierda. Aquí nosotros podemos configurar eh, pues, los grados, el ángulo de rotación, quisiéramos que sean 90, por ejemplo, y la cantidad de veces que se duplique el objeto, 4. Entonces, así podemos configurar el radio de giro del objeto y también a su vez, pues, eh, visualizar en tiempo real la cantidad de veces que se están duplicando los objetos. Si nosotros quisiéramos que este objeto gire en otro eje, también podríamos hacerlo. Una vez que ya tenemos lista esta acción, lo que deberíamos ejecutar es mover en uno de los radios, si quisiéramos transformar el eje de rotación, o también modificar el plano de rotación del eje, dependiendo del eje en el cual estén posicionados los dos. En este caso, pues vamos a cambiar el eje de rotación para un eje X, y en esta parte pues podríamos configurar exactamente la cantidad de rotaciones que queremos para el objeto y la cantidad de veces que queremos que se duplique o necesitamos que se duplique el objeto. Lo podríamos pedir igual 360 grados y pues esto va a depender muchísimo de pues el ángulo de rotación y el radio de rotación y también a su vez de la selección. Lo único que sí tenemos que tomar en cuenta es que todos los objetos van a funcionar de la misma manera en la cual funciona el join, como unir, porque todos los estamos creando dentro del menú. Entonces, pues, eso va a permitir que los objetos estén unidos, pero al mismo tiempo puede llegar a ser una restricción, ¿cierto? Entonces, si yo salgo de este menú, entro en el Object Mode, todos estos objetos van a estar bien, ¿cierto? La única manera de desvincular los objetos será seleccionar los objetos que quiero desvincular. Y bueno, hay formas de seleccionar. Por ejemplo, rápidamente podría seleccionar todos los objetos que quiero desvincular. Por ejemplo, podría crear un marco de selección o un lazo de selección poligonal y con eso irme a el modo Ghost fantasma, dar un clic sostenido sobre los objetos que quiero separar, ¿cierto? Lo estamos haciendo aquí. Y en ese momento, pues usamos la tecla P, Separate Selection. ¿Eso qué quiere decir? Que estos objetos están agrupados entre sí y estos otros no. Hay un atajo de teclado para moverse rápidamente en modo X-Ray y también en el modo eh, sólido. Es la tecla Alt-Z. Entonces, si pulsan Alt-Z, va a permitir ver a los objetos con las caras ocultas. Eso sirve para poder desvincular los objetos. Otra forma de desvincular los objetos sería ir seleccionando cara por cara, pero esto es mucho más largo y
me va a tomar muchos más clics. Y en este tipo de trabajos, pues el tiempo eh, es súper importante, ¿no es cierto? Entonces, ahí Oiga, profe, vamos a hacer. Cada vez que seleccionemos un objeto, deberíamos o tendríamos que irle separando del grupo para poder desvincularlo en este momento en el cual nosotros estamos usando Steam para poder mover y seleccionar y duplicar varias veces este mismo. Esa es la única limitante que tiene esta opción, este modificador o esta herramienta que está dentro del Edit Mode. Sí, Vivian, adelante. o sea, cuando le aplaste al Z se me borró como que la cuadrícula del nene. No te escucho muy bien, no sé si nos puedes compartir, puede dificultar que los objetos luego se muevan de manera individual. Pero bueno, hemos visto cómo podemos resolver el tema de que los objetos puedan eh, separarse y también, pues, a su vez, podamos nuevamente eh, vincularles con la función. Bueno, ahora vamos a revisar otra función que es súper importante. Es una función que nos va a permitir eh, modificar zonas muy complejas, pero mucho más fácil a través de una, una, una rejilla, una malla que permita duplicar los objetos. Y bueno, vamos a configurar esta opción. Eh, vamos a borrar los objetos que tenemos en la escena y vamos a trabajar con Lisa, se llama la monita que viene por defecto con Monkey, que viene por defecto en Blender. Ah, no, Susan, perdón, Susan. Entonces, vamos a darle un clic y vamos a crear este personaje, personaje. Y bueno, el siguiente modificador sirve para modificar áreas más complejas como esta y editar los objetos eh, rápidamente. La manera en la cual podemos editar los objetos será a través de esta herramienta que se llama Latiz, en español. Eh, creo que está como jaula la traducción, en inglés, veamos configurada en inglés, vamos a encontrar como Latiz. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta funciona a través de colocar esta mejilla y editar el objeto envolvente. Eh, ¿Cómo editamos este objeto envolvente con puntos y puntos que permitan mover grandes zonas? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que si quisiéramos deformar esta superficie, necesitaríamos algún objeto envolvente que permita una eh, inserción rápida de puntos, porque quisiéramos mover vértice por vértice para modificar la zona de las orejas o la zona de los ojos o cualquier otra zona, deberíamos ir seleccionando todos los puntos y muchas veces eso puede llegar a ser súper dificultoso e inexacto. Entonces deberíamos seleccionar estos vértices, empezarles a mover, ¿no es cierto?, para formarle al objeto o conformarle de una manera diferente. Y pues hoy vamos a ver una herramienta que nos permita modificar los objetos rápidamente a través de una red de puntos que se pueden insertar. Bueno, primero vamos a crear el objeto que se llama latiz, un objeto Shiba, y vamos a dar un clic en esta función, latiz. Cuando creamos latiz, hay un objeto inserto dentro del otro objeto. Entonces, va a ser un rectángulo o un cuadrado, un cubo, que tenemos que escalar. Vamos a escalar este objeto y el objeto debería ser lo suficientemente envolvente como para que capture las zonas
mayormente descritas del ancho y el alto sobre el cual vamos a trabajar, ¿no es cierto? Este cubo, que se llama latiz, nos va a servir para crear este envolvente de vértices y editarla. Entonces, tenemos que vincular este cubo. Necesitamos hacer es dar un clic ahora en el objeto y seleccionar la opción de Object Data Properties y la lista de modificadores. Y aquí seleccionar la opción de látiz. Podemos escribir opción de látiz. Entonces, esta opción se llama igual que el cubo que acabamos de hacer. Entonces, como ya hemos aplicado el modificador al objeto, lo que vamos a hacer ahora es que el objeto se vincule a la caja. Entonces, le vamos a dar un clic en esta opción y vamos a buscar látiz. Entonces ahora, esta caja que tenemos aquí va a deformar el objeto. Y es que yo pulso tabulador, selecciono un par de vértices y muevo con la tecla G, le deforma rápidamente al objeto. Entonces, esta jaula, que es la traducción en español, o esta caja látiz, permite crear vértices de apoyo para emisión de objetos más complejos, ¿no? Entonces, fíjense, podríamos corregir proporciones, grandes zonas, editando esas zonas, escalando esas zonas, Perdón, profe. o incluso rotando las zonas. Sí, adelante, por favor. ¿Puede repetir esa parte, por favor, que no lo entendí? ¿Cómo le activó la jaula esta, no sé qué? Sí, claro que sí. Eh, bueno, primero creamos nuestro objeto tridimensional, ¿no es cierto? Vamos a la opción inicial. Eh, una vez que tenemos el objeto, vamos a crear la látiz. Voy a pulsar la tecla Z para que se vea en modo wireframe, para poder entender qué está pasando. Y vamos a crear látiz. Vamos a pulsar Shift A y vamos a dar un clic aquí en látiz. Entonces, este es el paso 2, ¿no? Usamos el látiz y escalamos este objeto. ¿Mucho? Podemos escalar este objeto de manera regular, como he hecho en este momento, o podríamos ver qué tan envolvente es con respecto al objeto y escalarle solo en un eje, ¿cierto? Es X, ¿cierto? Y clic. Y así, fíjense, tenemos la caja esta que se llama latiz, tenemos el objeto tridimensional. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es, voy a pulsar Z y ponerle en modo sólido, que este objeto tridimensional se vincule a esta caja de acá, ¿no es cierto? Son dos objetos diferentes en este momento. Y ahora le vamos a vincular. Seleccionar el personaje en 3D y vamos a dar un clic en la opción de la lista de modificadores y vamos a buscar la opción de latiz. De igual manera, dar un clic en latiz y vamos a buscar esta opción que dice latiz. Ahí ya le hemos vinculado. ¿Qué hemos vinculado? El objeto tridimensional a esta caja. Hecho. Entonces, como ya tenemos vinculados ambos objetos, lo que nosotros podríamos hacer es editar esta caja. Y cuando editemos la caja, como es un envolvente, se va a editar el objeto tridimensional que está dentro. A esta caja podríamos ponerle una red de puntos más compleja. Este rato solo tenemos 8 vértices para editar el objeto, pero si le seleccionamos a la caja y vamos al icono en la parte inferior derecha, que se llama Object Data Properties, podemos cambiar la cantidad de subdivisiones. Fíjense, cambiamos la cantidad de subdivisiones y con eso complejizamos la malla latiz. Y si entramos en el Edit Mode, tenemos todos estos vértices para poder editar el objeto. ¿Sí? Si yo selecciono un grupo de vértices como lo que estamos haciendo en este momento y pues movemos, pulso G y pulso Z, puedo modificar rápidamente la proporción entre este personaje y pues editar el personaje sin mayores complejidades.
Lo mismo podríamos hacer con la parte superior, ¿no es cierto? Podemos dar un clic sostenido, toda esta red de puntos, y escalar, disminuir o aumentar el tamaño del objeto. Látiz es un objeto dummy, que a veces se puede llamar aquí en 3D. No es un objeto renderizable, solamente un objeto que sirve para manipular el resto de los objetos. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta para que cuando modifiquemos, pues sepamos que esta caja está supeditada al objeto. ¿Qué quiere decir eso? Y si nosotros queremos borrar esta caja, primero deberíamos aplicar el modificador. O sea, si selecciono esta caja y le muevo o le borro, las modificaciones se van a adaptar a la posición del objeto. Como ven aquí, ¿cierto? Y si borro la caja, ya no se van a efectuar las modificaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que las modificaciones se efectúen sobre el objeto tridimensional? Deberíamos entrar en el objeto, entrar en el modificador y colocar la opción de fly. Y listo. Borramos la caja y ahora sí los cambios van a respetar. ¿Eh? Entonces, ese es el proceso que podemos hacer para configurar un objeto tridimensional en base a lápiz. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas? Ahora le vamos a pedir a la Lisette Profe, Sales. o sea, yo sí llegué hasta Letis y todo, pero cuando ya le subdividió la caja, a mí no me sale el loop code. Entonces, no sé, ahí, o sea, desapareció y ya no, ahí me quedé. Deberíamos seleccionarlos. ¿O con qué le hizo? Porque no me sale el loop code. No es, no es esa función, sino más bien voy a volver a repetir. Por ejemplo, si yo adapto esta caja a esta superficie, Profe, ya vi bien, ya me explicó, ya me explicaron. no importa que no abarque, por ejemplo, vamos a hacer intencionalmente que no abarque esta zona. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto y aplicar, ¿no es cierto? El momento en que aplicamos este modificador al objeto y le vinculamos al objeto, en la parte inferior derecha tenemos esta opción que se llama Object Data Properties, y aquí podemos aumentar la cantidad de subdivisiones. Cuando tenemos realizadas las subdivisiones, ahí podemos modificar rápidamente la geometría del objeto para poderla aplicar y modificar dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Podríamos seleccionar cualquier zona de los vértices y obviamente cualquier transformación que hagamos en cuanto a las escalas, ahora solo estamos las escalas, va a incidir en la forma general. Sí. No se olviden que una vez que tengamos modificaciones, debamos aplicar estos modificaciones, deberíamos ir al modificador, dar un clic en Apply y con eso pues las modificaciones quedan perennes en el objeto y ya no se van a deformar, ¿no es cierto? Esta jaula que se llama látiz, elemento del modificador. No se olviden que están vinculados los dos y pues bueno, va a depender un poco de cómo nosotros modifiquemos los objetos y de cuándo usamos estos objetos para poderlos eh, pues utilizar en casos específicos como los que estamos viendo en este momento. Estos casos específicos serán únicamente complejos como los que estamos viendo ahora, serán para objetos tridimensionales que tengan muchas subdivisiones, pero si fuese un cubo no tendría sentido utilizar látiz, pero sí tendrá sentido cuando es un objeto que su envolvente está conformado por varios vértices y varios planos y varias aristas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos tener en cuenta para poder modificar los objetos, transformar los objetos y a su vez utilizar este tipo de modificadores y también cómo esos modificadores inciden sobre los objetos y cuándo tenemos que aplicar para que no se deformen. Bueno, este es un poco el proceso y habrá que un poco
ir haciendo algunas pruebas. Para la próxima clase les voy a poner una asignación para que tengamos un resumen de los atajos de teclado, también a su vez de todos los procesos que hemos ejecutado aquí, ¿no es cierto? Son 3 procesos que hemos ejecutado. El primero es eh, pues, la opción de spin, que nos permite replicar eh, superficies en base a un eje específico. La segunda opción es la opción de array, que nos permite duplicar varios objetos. Y la tercera opción es una función que nos permite eh, proyectar curvas o superficies de corte, y también esta última que habíamos ejemplificado con este dibujo a través de la TIS. Bueno, eso es. Espero que hoy se haya comprendido bien